Aventurerismo de un gobierno ilegítimo. Reacción airada y orgullosa de una potencia en manos conservadoras. Una vez más, las Naciones Unidas enfrentaban un desafío a su credibilidad. El Consejo de Seguridad emite la resolución 502, retirada de las tropas, cese de hostilidades, negociaciones. Una vez más, las resoluciones fueron desacatadas. La guerra estaba en marcha. Well, I think what one would say about the UN role was this. First of all, they had from 65 onwards demanded a peaceful settlement, which no government had been able to agree upon from the British side in terms of any serious discussion of sovereignty. When the war began, the British government did succeed, because it was undoubtedly an act in breach of international law to occupy the Falklands. Nobody disputed that. The British government did have unanimity on the Security Council. By the end, when there was another vote in November, Britain was in a tiny minority, so that throughout the period, the British government alienated world opinion. But it is quite clear that Resolution 502 would have meant an Argentinian withdrawal and a decision by Britain not to reoccupy. And what is interesting is the peace proposals published by Mrs. Thatcher on the 20th of May, which she withdrew the same day, which provided for United Nations administration with British and Argentinian observers and no forces in the area. And that peace plan, had it been produced at any time in the last 20 years, would have settled the problem. It still will be the basis of a settlement, and it was withdrawn by the government because it was only presented as a propaganda ploy to cover the fact that they were then at that stage about to begin military operations. El viernes a las 6 horas 2 minutos, recuerdo bien porque tenía el reloj que perdí en Malvinas, lo tenía puesto, nunca me lo sacaba ese reloj. Me llaman por teléfono, me llama un suboficial de la compañía y me dice que a las 8 de la mañana tengo que estar presentado en la compañía. O tenía que presentarme en la compañía para alistarme otra vez en el ejército. Encontré un soldado de la clase 63 que tenía el pie todo roto, tenía todo podrido, no podía caminar. Entonces agarré y le dije que si quería que yo vaya por él. Y agarró él y me dijo que bueno, que vamos a hablar con un sargento primero. Fuimos a hablar con el sargento primero, nos dijo que no. Fuimos a hablar con el teniente primero, nos dijo que ya iba a ver. Fuimos a hablar con un cabo primero. El cabo primero, como él me conocía ya del año pasado, me dijo que iba a ver y al fin lo logró. Tuve que cambiar la ropa y así nomás me fui. En 1966, un cineasta argentino, Raimundo Gleiser, obtiene por primera vez permiso para filmar las islas. Entonces solo se enviaban desde Inglaterra 4 barcos por año para aliviar las necesidades de la población. Los 1800 kelpers viven en condiciones casi feudales. Se dedican a la cría de ovejas. Sirven a la Falkland Island Company, dependiente del monopolio Coal Line. Esa empresa posee el 46% de las tierras, la mayoría de los establecimientos ovinos y comerciales y las viviendas que sus empleados habitan y deben devolver al jubilarse. La población kelper, además, disminuye gradualmente con el paso de los años. Según algunos, son más británicos que los británicos, pero fueron siempre ciudadanos de segunda. Solo después de estallado el conflicto, la Gran Bretaña dijo reconocerlos como ciudadanos de pleno derecho, y eso sirvió como excusa para justificar una guerra colonial. Los kelpers habitan un territorio que dista solo 400 kilómetros de un continente que alberga a más de 250 millones de latinoamericanos.
posición de las islas es realmente una posición privilegiada porque están al fondo del Atlántico Sur, pensando que el hemisferio sur del todo el globo terráqueo es sustancialmente agua. De tal manera que lo que escasea en el sur es tierra. Y estas islas están colocadas frente al paso natural, el estrecho de Magallanes, con lo cual quien domine estas islas, parangonando una expresión de Mackinder, el geógrafo inglés del siglo pasado, diría, quien domine estas islas domina en gran parte el Atlántico Sur. Well, I've said for many years, and I'm glad to have the opportunity of repeating it, that the South Atlantic is an area of very considerable strategic importance. If you could visualize, as I can, a situation in which the Panama Canal were closed, then of course all the traffic which now goes through it would have to go around Cape Horn and actually pass the Falkland Islands on its way up through the South Atlantic to Europe or indeed to Africa. I repeat, this is a correction of previous position. Please confirm. Over. Desde el punto de vista de los recursos naturales propios, el informe de Lord Shackleton, entre otros, ha puesto en evidencia que la isla, como perteneciente a la plataforma submarina argentina, pertenece a la misma o aparentemente conectada cuenca petrolífera que existe ya en Comodoro Rivadavia y en todo el sur argentino. De tal manera que es un real depósito, posiblemente un gran depósito de petróleo, en momentos en que el petróleo mundial está en términos de terminarse. El potencial petrolífero de la cuenca argentina, de la plataforma continental argentina, es 4 veces superior a la riqueza que tiene Estados Unidos en el Atlántico. Como sabemos con precisión cuánto es esa riqueza en el Estados Unidos, que son 5 millones de metros cúbicos, podemos multiplicar por 4, significa que nuestro potencial petrolífero en la cuenca austral es de 20.000 millones de metros cúbicos. There isn't an immediate opportunity for exploiting oil, and it wouldn't be particularly good for the Falklands if they tried to, and if there was any oil to be exploited in that area, it would be far better to be done from the mainland, from Commodore Rivadavia, where there are suitable ports. It is vital that whatever is done in the way of exploitation should be done with a full recognition of the importance of conservation. This applies to krill, these small shrimps, which are abundant in the South Georgia area. There is enough resource there to equal the whole of the world's fish catch, and it is the most important source of protein. Como si esto fuera poco, resulta que las islas están ubicadas casi al borde del único continente que aún el mundo no ha poblado y que no ha descubierto ni siquiera por aproximación. Me refiero concretamente al casquete antártico, que aparece como una capa de hielo, pero a diferencia del casquete ártico, que es puro agua, el del sur es pura tierra. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay por debajo? No se sabe. Y el mundo tiene que repartírselo de alguna manera como un recurso para el mundo. Los países vecinos a eso, como la Argentina, como Chile, arguyen derechos de vecindad. Y los británicos, sobre pretexto de tener las Malvinas, también arguyen tener un derecho a presencia y al reparto en el continente de la Antártida. Posición lista. Tenía que haber ido ellos solamente, todos los que están estudiándose en las escuelas de armas, tanto sea tierra, aeronáutica o marina, que hay un montón de cadetes, los cuales ni fueron, ¿viste? Y fuimos nosotros, inexpertos soldados que no sabían, algunos ni agarraron un arma. Caso de los pibes de la 63, pobrecitos, te digo, no sabían agarrar un arma. Y un cabo les enseñaba y así como les enseñaba, el pibe, claro, nervioso, quería aprender rápido y no podía. Y el cabo le pegaba. Hasta el último que me mandó a mí y yo agarré, le expliqué despacito que tenía que desarmar la manivela, fijarse si tenía la munición adentro, la recámara, sacar el cargador, todo eso. Y desarmarlo despacito, tocar en la palanca que se levanta solo el fusil y el pibe a la media hora aprendió todo. Hasta ahora yo lo llevé para que tire, le puse unas latas que tenían raciones frías, le puse ahí, le dije tirale ahí,
gastaste el cargador, pero tirale, tratá de pegarle, porque es una defensa para vos como puede ser para mí también. Los Estados Unidos fingían neutralidad en las negociaciones, pero desde el mismo inicio del conflicto proporcionaron apoyo logístico, combustible, municiones y misiles a las fuerzas británicas. Después de 23 días de tensa espera, los ingleses ocuparon las Georgias. Un conocido torturador, el capitán de fragata Alfredo Astiz, jefe de la guarnición en ese lugar, se rindió sin oponer resistencia. Reclamado internacionalmente por sus crímenes, Astiz fue, sin embargo, inmediatamente liberado. Los Estados Unidos, fieles a su principal aliado en la NATO, traicionaron nuevamente, como en 1833, la doctrina Monroe y sus siempre dudosos compromisos con América Latina. Ofrecieron así su apoyo incondicional a Gran Bretaña. The President has also directed that the United States will respond positively to requests for materiel support for British forces. El canciller argentino Nicanor Costa Méndez se ve súbitamente obligado a asistir a foros hasta entonces impensables para él. Buscaba el apoyo de los países no alineados para enfrentar una guerra que la junta militar nunca imaginó tendría lugar. Se supuso que Gran Bretaña, salvo algunas demostraciones, no trataría de recuperar por la fuerza las Malvinas y se avendría a negociar por fin, después de 17 años de falsas negociaciones, a devolver las islas al país. El error que tuvieron los militares hacia el imperialismo fue que estos pueden negociar todo, pero no pueden dejar que ante los ojos del mundo aparezca como que un país dependiente los expulse militarmente de una colonia. Es un ejemplo horrible para Estados Unidos, para Inglaterra o para cualquier país imperialista. Entonces, aunque los militares argentinos son sus hijos directos, tuvieron que hacer la guerra. Y ellos la hicieron como corresponde, con todo. Y el segundo supuesto fue que los Estados Unidos apoyarían la actitud argentina. Estos dos supuestos resultaron falsos. A fin de abril, prácticamente la Argentina estaba enfrentada con Gran Bretaña, con Estados Unidos y con el resto de los países de la NATO. I think we want to be quite clear about this. The southern border of NATO is the Tropic of Cancer, and no NATO support or operations have ever taken place outside the NATO area, nor, in my judgment, would our allies ever agree in any conceivable circumstances to take part. We certainly got help. We got help from the United States in a direct way by the supply of munitions. I would have said that the rest of the help we got from our NATO allies was entirely on the political and economic fronts. NATO as such was not engaged. NATO took a view, but the decisions which were taken, which helped and mattered to us in the political sense, were economic community, European economic community decisions rather than NATO decisions. No puede ser que, mientras ellos usaron todo, hasta trajeron armas atómicas, o hundieron a un barco como el Belgrano, nosotros nos cuidábamos, o mejor dicho, los militares se cuidaban muy bien de dar cada paso para no perjudicar demasiado cualquier negociación que tuvieran con el imperialismo. It's highly unlikely that there were any nuclear weapons on board any ships of the task force, except conceivably nuclear depth bombs. I think it's most unlikely that there were any other weapons, and I think it's totally unlikely that our government would have agreed to their use under any circumstances whatever. But there's no doubt that there were, in my opinion, nuclear weapons there, whether they were nuclear depth charges, whether there were other nuclear weapons. It was in breach of the treaty
which had been signed, which made the South Atlantic a nuclear-free zone. But reports around the world, including in the German papers and in the United States, and reports we had, made it pretty clear they were there, and it's widely thought that they were in the Sheffield. Cuando en las Naciones Unidas las negociaciones parecían conducir a una solución pacífica del conflicto, la señora Thatcher autorizó el hundimiento del crucero General Belgrano, que navegaba fuera de la zona de exclusión impuesta por los propios ingleses. La represalia no se hizo esperar. La aviación argentina hunde 2 días después al moderno destructor británico Sheffield. Ambos gobiernos habían llegado a un punto sin retorno en las hostilidades. Es muy difícil poder apreciar las intenciones de la señora Thatcher al autorizar el hundimiento del barco crucero General Belgrano. Seguramente ha habido, primero, una motivación de tipo militar, que era ocasionarle un daño importante a nuestra flota, como para demostrar la voluntad beligerante de Gran Bretaña. I think the justification was that in the judgment of the task force commander, and it's a good military maxim which practically never fails, you must leave these decisions to the man on the spot to assess the threat. He did, of course, get permission, as you know, from the government, indeed from the Prime Minister, to carry out the attack on the Belgrano, but it was his judgment that she was threatening the task force. She had in company destroyers which were equipped with the surface-to-surface Exocet missile, and therefore I think that it was perfectly justified. I don't, in fact, believe that she was steaming away, I think, towards the continent. I think she was steaming towards the task force. It was unfortunate from a public relations point of view that she was outside the exclusion zone which had been declared. I think it was too easily forgotten in South America that our government had said that any vessel which posed a threat to the task force was, to put it crudely, fair game. Tampoco puede descartarse que la intención segunda de la señora Thatcher haya sido perturbar las propuestas de paz que ya circulaban. The Belgrano was sunk, as you know, at the point when the negotiations that were being mediated by Belaúnde Terry of Peru were at the point of success. So obviously there is this question, was the Belgrano sunk by the British in order to prevent a successful negotiated solution? And I think that for our present state of knowledge, that is a very good question to ask indeed, and it's one that should be insisted on. We know, for example, that President Reagan was saying to General Haig, well before the Belgrano, 2 weeks before, he said, Maggie wants a skirmish. And what that really means is that Thatcher was determined on some kind of military confrontation before actually any settlement would take place.
That one was hit twice over there in the back. I was very bitter and very angry that the reality of what we were going through was not coming across in Britain and was not really being presented as it should be in Britain, and that there was no real attempt by the journalists back here, by politicians, by Parliament, to make sure that the British public were being given a proper view and perspective of what was a very nasty and bloody war. In the end, it was a bloody war, and people didn't get that impression during the fighting. Colleagues of mine suffered, colleagues with the fleet obviously suffered censorship, delay, frustration. People here suffered censorship, delay, frustration. And were really subject to the same problem of having no access to the military situation and having to rely on government sources. And the government, I think, on both sides, saw it as quite legitimate when they could manipulate the press to do so in the interests of the war effort, and when they couldn't actually manipulate to withhold such information as they thought would be damaging. The Joint Chiefs of Staff themselves and the junta said very little. In fact, they didn't manipulate in that sense. They just didn't say very much. But because everyone was rather desperate for information, and the mood was very triumphalistic, as they said, people were always looking for some good news to report, and it wasn't checkable, and it didn't terribly matter whether it was true. The result of the lack of information was that people were dependent on rumors, particularly rumors emanating from the military. El encargado de la compañía nos daba una bolsa de 5 kilos de azúcar, una de 5 de hierba, café, leche, para toda la sección. Y el jefe de sección se la quedaba, se la hacía quedar a él y se la comía él. Y después nos dieron las raciones de combate, las latitas, y que venían raciones de combate, venían cigarrillos, todo, y todo se lo agarró él. A todos los cigarrillos se lo agarró él. A las raciones de combate me mandó un soldado que sabía cocinar, y le dijo que le haga un guiso y se lo comió todo el guiso, se lo comió todo él. No le dio para los soldados. Que incluso los soldados, estuve hablando con algunos soldados la vez pasada y me dijeron, vos te pusiste a pensar que nosotros mismos lo podíamos defender a él, pero ¿cómo lo íbamos a defender si él nos mataba de hambre? Y llegó un momento, viste, que nos miramos todos, nos callamos todos y lo único que faltó es que nos pongamos a llorar todos juntos, porque cuando caímos en la realidad, ¿dónde estábamos? Que era un pocito, bueno, no era un pocito, era un pozo que hasta, mira, tenía una forma un tanto irónica fue la nuestra para construirlo, ¿no? Le habíamos hecho una especie de ataúd, viste, una formita así, cómica, viste, si te pones a pensar, porque dijimos, y bueno, o sea que si nos llegan a matar ya tenemos la fosa hecha, viste, y tenía la formita de un cajón, viste. O sea, teníamos a veces sentido de un humor para hacer las cosas, viste. Well, it started off as British soil, Argies barged in, and we're here to kick them out. Well, we've got to do, haven't we? You know, we can't just jack halfway. We've got to carry on.
No doubts at all. No. And how about you? It's like he says, if you're going to do something, you got to carry it out all the way through. No, he's jetting halfway through. You've got to take Stanley. It's not stopping us now, I don't reckon. 6-8 mil, 6-8 mil, set, elevation, 424 mil. Ready, fire up! Fire up! Fire up! Pero era un desastre porque los surcas, cada vez que agarraban un soldado argentino, le cortaban la cabeza, le sacaban las orejas y se lo metían al bolsillo. Le cortaban las orejas y se lo metían al bolsillo. O le cortaban un dedo de la mano y se lo metían al bolsillo. Y si era un cabo, le sacaban la tira y al bolsillo. O sea, eso lo llevaban como trofeo. Había pibes que querían que se termine de una vez por todas, que ataquen ellos, porque no se aguantaba más ni el hambre ni el frío. Y aparte con los fusiles que teníamos, tirabas un tiro y se te trababa el fusil. Con la ametralladora que teníamos bandas descartables, tenía que andar juntando pedacito de banda por pedacito para armar una munición. Y así en una guerra no se puede, no. Gentlemen, I've just heard that the white flag is flying over Stanley. Fue Joffre por allá y nos dijo que iba a haber relevo, más o menos. Y bueno, nosotros nos quedamos contentos. Bueno, en una semana, él nos dijo que en una semana iba a haber relevo para primera línea, porque él fue por las primeras líneas donde estuvimos nosotros y nos dijo que iba a haber relevo, como estaban todas las trincheras llenas de agua y todo, y que iba a haber relevo. Y hasta que terminó no hubo ningún relevo y ahora el relevo están los ingleses. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación.